Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Para hablar del crimen, para hablar del suceso, hay que quitarse la venda, hay que mirar los datos con absoluta objetividad y no podemos hacernos trampas al solitario. ¿No te da la sensación de que muchas veces cuando te enfrentas a la información de sucesos en los medios de comunicación te faltan datos? A veces la dictadura de lo políticamente correcto es tan grande que omiten datos muy importantes, como por ejemplo la raza del agresor o su sexo a veces. Y bueno, lo hacen pensando que están protegiendo a la sociedad de cosas tan peligrosas como el racismo. Pero en realidad lo que están haciendo es evitar que comprendamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando un científico se enfrenta o analiza una realidad, no puede jugar con los datos. Y hay que decir con total normalidad que no todos los grupos humanos delinquen de la misma manera. No vivimos de la misma manera, no tenemos las mismas necesidades, no tenemos el mismo entorno. Así que es lógico que determinados delitos ocurran en determinados entornos. Y si no nos ponemos a investigar, por ejemplo, a la mafia calabresa en su contexto, o nos ponemos a investigar determinados ataques en unas zonas de la ciudad donde viven determinadas etnias o determinadas razas, nos estamos quitando una parte importante del análisis criminológico. Y por otro lado, a la hora de informar, la sociedad tiene derecho a saber quién es el que delinque, cómo lo hace, cuáles son sus razones y cómo puede protegerse. Si hay, por ejemplo, un determinado parque donde se reúnen personas de una determinada o de un determinado extracto social y con una determinada raza y consumen droga, por ejemplo, alcohol, y ahí hay un alto índice de delito, pues hay que saber quiénes son, por qué lo hacen, cuáles son sus circunstancias y de qué manera podemos luchar contra eso, favoreciendo, por ejemplo, que vivan de mejor manera, evitando que consuman alcohol y, por supuesto, ayudando a la gente a que se proteja, informar a la gente de que ahí ocurre eso y de esa determinada manera. Por supuesto, nos da igual si son blancos o si son negros o si son asiáticos o si son de África o de Estados Unidos o europeos. Nos da exactamente igual. En el crimen se trata de ver las cosas como son y no podemos hurtarnos la información jugando a juegos políticos que nadie comprende. Así que yo soy partidario de manera razonable, dar la información. La información es muy importante, mucho más de lo que creemos, y a veces nos perdemos en el lenguaje políticamente correcto, en los presuntos, y claro, muchas noticias resultan absolutamente incomprensibles. Yo recomiendo que cuando uno se acerca al delito lo haga de la manera más objetiva posible y efectivamente hay que tratar de hacer el menor daño posible. No se puede estigmatizar a determinados grupos, pero sí que hay que saber que hay lugares que son más peligrosos que otros, que hay entornos que resultan más peligrosos que otros y que hay realidades que hay que combatir para que no se produzca pues una criminalidad más alta. Hay determinados grupos que negocian, que trafican con mujeres, por ejemplo, o con determinadas sustancias, y son esos grupos los que mueven esa mercancía en concreto. Si nos vamos a otro grupo diferente, nos encontramos con otra realidad diferente. Y a la hora de investigar, y a la hora de analizar, y a la hora de protegernos, no debemos hurtarnos ningún dato, insisto. Y no pasa absolutamente nada si uno cuenta la realidad y la verdad de lo que ocurre. Esto, como todo, va de personas. Y hay personas buenas, hay personas malas. En todos los grupos étnicos hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay hombres malos, hay mujeres malas. E incluso a veces nos encontramos con asuntos realmente sorprendentes. Porque nadie está libre del estallido violento, ni siquiera los niños. Basta echar
una ojeada a la historia de la humanidad y a nuestra propia historia para descubrir que hasta los niños son capaces de matar, y me refiero de matar con conciencia. No estamos hablando de un accidente, ni siquiera de un homicidio. Hay niños que han sido capaces a lo largo de la historia de cometer crímenes, es decir, de participar en acciones violentas, de acabar con la vida de semejantes. Porque eso también hay que tenerlo claro. A veces, cuando nos enfrentamos al delito y al suceso, como en otros aspectos de la vida, resulta muy difícil establecer límites. ¿Hasta dónde llega el niño? ¿Cuándo se convierte en un adulto? ¿Cuándo debe ser responsable de sus actos? En esto hay una gran controversia, porque efectivamente no todas las personas evolucionamos de la misma manera, y hay niños que lo son hasta edad muy avanzada y hay otros que a corta edad pues son absolutamente adultos, ¿no? Y de hecho, las mafias suelen utilizar a menores de edad para cometer determinados delitos, sabiendo que la ley es muchísimo más suave con ellos. Así que es un aspecto de la criminología y del delito penal que tenemos que tener siempre sobre la mesa. ¿Cuándo los niños dejan de ser niños? ¿Cuándo tienen que empezar a asumir responsabilidades? Buena pregunta, porque tampoco los adultos en esta sociedad en la que vivimos están muy acostumbrados a hacernos responsables de lo que nos pasa. Y lo somos. Yo siempre repito, somos responsables de muchas cosas. Elegimos a nuestras parejas, elegimos a nuestros amigos, elegimos los entornos en los que nos movemos. Con lo cual, luego no podemos ir por la vida poniendo la cara de, bueno, es que todo me pasa a mí, qué mala suerte. Efectivamente, la suerte puede jugar un papel. También nos puede caer encima una enfermedad de la que no somos responsables porque no depende de nuestros hábitos. Pero hay que ser responsable, y la seguridad también depende de nosotros mismos. Es verdad que los adultos a veces no asumimos nuestra responsabilidad, pero ¿cuándo es un niño responsable de sus actos? Para aprender, para seguir investigando y profundizando en el mundo del crimen, vamos a recuperar algunas perlas del que más sabía, de Francisco Pérez Avellán. ¿Deben ser los niños responsables de sus crímenes? En España, el asesino más joven que tenemos tenía 14 años cuando cometió su crimen. Recordemos que el Lazarillo de Tormes, en el siglo XVI, coloca al ciego delante del pilón para que estrelle la cabeza como una calabaza y se destroce allí. O sea, un niño de 10 años. Tiene 10 años en el momento en el que el Lazarillo de Tormes hace esto. No quiero decir con ello que nosotros tengamos que desproteger a la infancia, no, sino que hay que romper el niño jurídico que se ha creado. Ese no existe. En España no dejamos a los niños crecer, y esta ley tonta del menor tenía el propósito al principio de que los delincuentes fueran menores hasta los 21 años. Se implantó poco a poco, y cuando se implantó la primera parte se vio que era horroroso todo lo que venía después, con lo cual se suspendieron los últimos artículos y quedó en 18 años. En la actualidad, un niño solo es imputable si ha cumplido los 14 años. Si no ha cumplido los 14 años, no es imputable, haga lo que haga. Es una ley que no se entiende, ¿no? No se entiende, y es un asunto complicado, no lo vamos a negar. ¿Cuándo un niño tiene que ser tratado como un adulto? A lo mejor deberíamos fijarnos en el delito que se comete y en cómo se comete, y no tanto en la edad. Hay personas que, por las circunstancias que le rodean, pues han evolucionado antes, han madurado antes, están metidos en un mundo mucho más agresivo y cometen determinados actos que son absolutamente de adulto, ¿no? Quiero recordar el caso de Sandra Palo, que fue asesinada de una manera terrorífica y en la que participaron 3 menores de edad. Yo tuve que estar en el juicio, en los juicios, porque el mayor de edad fue lógicamente juzgado como mayor de edad, pero los 3 menores de edad fueron juzgados
bajo el amparo de la ley del menor, y participaron en el mismo acto, en el mismo hecho violento, terrorífico, en el que Sandra fue golpeada, violada, le pasaron por encima con un coche y después la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. La pregunta es, ¿los menores de edad, en este caso, eran pobres niños que no sabían lo que hacían o que actuaban empujados por una fuerza insuperable? Y por supuesto son personas que luego, después de haber cometido este delito terrorífico, pues pueden reinsertarse en la sociedad sin representar ningún tipo de amenaza. Desde luego, la duda está ahí. ¿Eran conscientes de lo que hacían? Desde luego. ¿Estaban viendo el sufrimiento de una pobre mujer? Sin ninguna duda. Y bueno, el mayor de edad, el malaguita, fue condenado a 64 años de prisión, mientras que los menores de edad fueron condenados, los dos que eran mayores de 16 años, a 8 años de reclusión en un centro de menores, y el menor, el Rafita, fue condenado a 4 años en un centro de menores. Como sabemos, el Rafita después salió y delinquió, robó coches, bueno, en fin, hizo exactamente lo mismo a lo que se dedicaba antes de participar en estos hechos terroríficos. Es verdad que en este caso, como en otros, tiene mucho que ver la droga, tiene mucho que ver el alcohol, pero en cualquier caso eso no exime de responsabilidad, o por lo menos deberíamos preguntárnoslo. ¿No son responsables por ser menores de edad? A uno de ellos le faltaban apenas unos meses para convertirse en un mayor de edad, en un adulto de pleno derecho. Este caso reavivó esa polémica y no debemos cerrar los ojos ante la realidad de que en otros países no les tiembla el pulso cuando se comete un delito grave. Estamos hablando de crímenes violentos, de asesinatos, y el protagonista es un menor de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay menores de edad que han sido condenados como adultos. Y quiero recordar que hay asesinos, por ejemplo el Petiso Orejudo, un asesino argentino que empezó a matar con 10 años y luego cometió una serie de crímenes. Así que yo prefiero tener todas las cartas sobre la mesa. Es verdad que se puede decir que merecen una atención especial, que los niños son el futuro y que por lo tanto hay que dejarles rectificar sus errores, pero hay algunos comportamientos criminales que tienen que ser estudiados de la misma manera que se hace cuando los comete un adulto. Porque ¿no te parece que si 4 personas participaron en el asesinato de Sandra Palo, deberían asumir los hechos de la misma manera? Y en todo caso, pues habría que juzgarlos según su grado de participación, según lo que ellos hicieron, según los delitos que cometieron, las atrocidades de las que fueron protagonistas, y no tanto teniendo en cuenta si uno tenía unos meses más o unos meses menos. En cualquier caso, este es un debate incómodo porque hay detrás una carga política, hay detrás esa dictadura de lo políticamente correcto, eso que nos empuja a pensar que en el fondo todos somos buenos, que los violadores y asesinos de Sandra Palo cometieron un error y que merecen recuperar su vida, aunque Sandra ya no lo podrá hacer. Yo entiendo perfectamente a los padres de Sandra Palo, pude entrevistarlos muchísimas veces y ser partícipe de su lucha porque la ley del menor se revisara, se hiciera comprensible y de alguna manera fuera más justa. Porque está bien pensar en el que delinque, pero lo primero son las víctimas. Y hay que explicar claramente que el que decida delinquir luego tendrá que asumir su responsabilidad y que no es lo mismo protagonizar un hecho delictivo porque el hambre te empuja que participar en un crimen espantoso como el de Sandra Palo. Seguramente volveremos en otro programa a hablar de los niños y por qué matan, en qué circunstancias
se pueden ver envueltos en asesinatos tan terribles como el de Sandra, pero no podemos cerrar los ojos. Los niños, claro, pueden matar, y también matan las mujeres, porque aunque insistimos en los medios de comunicación en la violencia que ejerce el hombre, y es verdad que el hombre mata más, aunque también hay que decir que a veces nos olvidamos de que la víctima preferida del hombre es otro hombre. Es decir, los asesinatos los cometen los hombres, pero suelen matar otros hombres. Existe, por supuesto, la violencia de género, existe, por supuesto, la violencia dentro de las casas, y existe ese enfrentamiento que a veces ocurre entre las parejas. Independientemente del sexo de los miembros de la pareja, hay situaciones que llevan hacia la violencia. Los hombres matan y las mujeres también matan. Vamos a escuchar a Francisco Pérez Avellán, porque según su opinión, las mujeres matan mejor. Matan en cualquier caso de una manera diferente. Y a esto me refiero cuando te digo que cuando leemos o vemos una película o nos interesamos por un suceso, tenemos que fijarnos en todos los aspectos. No matan de igual manera un hombre o una mujer. Sus motivaciones pueden ser diferentes y hay que estudiarlas. Vamos a escuchar cómo matan las mujeres según lo cuenta Francisco Pérez Avellán. Las mujeres matan mejor que los hombres. Cuando estás rodeado de personas que se dicen expertas en el mundo del crimen, en general la tendencia es que la mayoría niega que existe el crimen perfecto, ¿no? Pues yo creo que el crimen perfecto existe, se comete todos los días y muchas veces lo comete una mujer. Las mujeres son más listas que los hombres a la hora de cometer crímenes. Hacen cosas que a los hombres les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, que otros maten por ellas, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien cometa el crimen que ellas quieren llevar a cabo y que lo haga otro sin mancharse las manos. Esto es frecuente en la historia criminal encontrarlo en grandes asesinas. Luego son personas muy duras a la hora de convertirse en criminales. Por ejemplo, la envenenadora es una asesina en serie que mata 1 y 1000 veces al mismo individuo. Supongamos que quiere quitarse de en medio a su hija, a su hermano o a su marido. Es capaz de envenenarlo 100 veces probando, porque ellos no tienen otro medio, no saben nada de dosis y lo que hacen es simplemente echarle las gotitas suficientes en el café o en lo que sea, en la comida, hasta que caiga muerto, ¿no? A veces se produce esto que se prolonga semanas, ¿no? Y la gente es envenenada varias veces, hay crisis, van al hospital, salen repuestos y vuelven a ser envenenados. Eso hay que ser muy malo, quiero decir, hay que tener una convicción letal muy fuerte para volver una y otra vez a echar el veneno en el café hasta conseguir los objetivos. Y además son capaces de disfrazarlo. Por ejemplo, muchas veces el médico llega en el pueblo o en el lugar apartado y se encuentra ya el cadáver totalmente metido en el féretro, totalmente vestido para ser enterrado y bueno, en una situación en la que prácticamente se ve obligado a firmar el certificado de función y no tocar nada. Es decir, lo hace muy bien, de una forma muy teatral y por lo tanto las mujeres son grandes asesinas, las que son asesinas, como no todos los hombres son asesinos. Sería un error pensar que los hombres somos todos asesinos. Otra cosa es que me reafirmo lo que he dicho antes, que cualquiera puede cometer el mayor de los crímenes, cualquiera, hombre o mujer. Es importante tenerlo todo en cuenta porque si no ya me dirás de qué manera nos vamos a proteger. Cualquiera puede cometer un crimen y cualquiera puede ser víctima de un crimen. Por supuesto que hay asuntos a los que hay que prestar una atención especial, como es la violencia contra la mujer, como es la violencia machista, como es esa violencia que ocurre dentro de las casas y de la que muchas mujeres son víctimas. Desde luego es una realidad que da miedo el poder estar dentro de tu propia casa atrapada y bajo el dominio de un malvado, ¿no? Por supuesto. Pero hay que tener también claro que las mujeres, en determinadas circunstancias, también son capaces de matar y que también tienen un instinto criminal que funciona de otra manera. Por eso insisto, hay que tener todas las cartas sobre la mesa y hay que acercarse a los delitos de acuerdo a su gravedad y no tanto mirando la edad o el sexo de la persona que comete el delito. Los crímenes son terroríficos
y acaban con lo más importante, que es la vida. Y el que comete un crimen debe ser responsable de sus actos, y la sociedad debe señalarlo independientemente de que sea un hombre, una mujer o un niño. En mi opinión, no sé qué te parece a ti, hay que explicarle a la sociedad que si uno comete un delito muy grave, en este caso un asesinato, pues tiene que pagar por eso, tiene que hacerse responsable de eso. No podemos cometer el asesinato y a los 5 minutos estar pensando en cómo reinsertamos a esa persona que se ha equivocado, ¿no? Pobrecita, esta persona ha acabado con la vida de alguien, ¿no? Bueno, habrá tenido sus razones. Lo que se suele decir es, bueno, la víctima está muerta. Habrá que ver qué hacemos con el vivo o con la viva, ¿no? A mí me parece muy bien, creo que tiene mucho mérito el personal que se dedica a intentar reinsertar a los criminales en la sociedad, que en algunas ocasiones lo consiguen. Cuando desaparecen, por ejemplo, las motivaciones que han llevado al crimen. No es lo mismo reinsertar a una persona que ha matado a otra porque esta persona le hacía la vida imposible o porque odiaba a esta persona. Una vez desaparecida, esta víctima, lo normal es que no vuelva a delinquir, a menos que ese carácter que tiene lleve a esta persona a encontrar otro objetivo, otra persona que le moleste, ¿no? Pero en el caso de los crímenes brutales como el de Sandra Palo o de los crímenes en serie, pues estamos ante sucesos más difíciles de explicar y por tanto más difíciles de reinsertar, ¿no? Especialmente cuando se viene de determinados ambientes que favorecen la delincuencia. Hay que estudiar el crimen con los datos y en cualquier caso hay que estudiarlo. Tenemos que detenernos en él. Nos va la vida en ello literalmente. Pero es que además podemos aprender mucho de nosotros mismos y de los demás. Y aplicarlo no necesariamente en la conducta criminal. Si uno estudia a los asesinos, comprende determinados comportamientos. Y esos comportamientos nos pueden poner en alerta cuando nos encontramos con un compañero de trabajo que nos tortura, por ejemplo, o cuando nos enfrentamos a una persona que nos está alienando o que está impidiendo que nosotros seamos felices. Si lo vemos en el grado extremo, también podremos identificar los grados intermedios. Y de nuevo apelo a la responsabilidad. Nosotros debemos poder elegir con quién estar, con quién relacionarnos. Y por supuesto hay que explicar que todo el mundo es libre de estar con una pareja o con otra. Que hay que huir, por ejemplo, de esa sensación de propiedad de la pareja sentimental. Que todos somos libres para elegir con quién estar o con quién no estar. De saber cuándo hay que terminar una relación. Y que no ocurre absolutamente nada, que en una ruptura nadie queda humillado y que si el amor se acaba por una de las dos partes, no hay que tener ningún tipo de reacción violenta, sino todo lo contrario, ¿no? Agradecer el tiempo que se ha compartido, que es lo más importante. Y por desgracia, esta es una de las razones principales por las que se cometen los crímenes, ¿no? Si tu pareja te engaña, pues adiós muy buenas. Si no quieres estar con ese chico o esa chica que te hace la vida imposible, pues adiós muy buenas. Y muy importante, si eres mujer y estás viendo en tu compañero un comportamiento que no te gusta, un comportamiento agresivo, un comportamiento que cada vez da un paso más hacia el miedo, que realmente le llegas a tener miedo, pues hay que salir corriendo antes de que eso se convierta en algo mucho más grave. Y la sociedad tiene que colaborar a explicarle a todo el mundo que no ocurre nada, que la relación se termina y que no hay ninguna humillación. Y por supuesto hay que perseguir al violento. En el caso del hombre violento que maltrata a la mujer, por supuesto. Pero también en todos los demás casos hay que estudiar el delito. Y yo quiero utilizar estas palabras que decía Francisco Pérez Avellán para insistir en que lo hagamos de la manera que lo hagamos, tenemos que estudiar
el crimen. Los delincuentes, como en algunas ocasiones pasa con los ofidios, tienen dentro de sí, en mi opinión, el posible antídoto para luchar contra el delito. Algunos especialmente. Los grandes asesinos en serie son una especie de catálogo del mal, ¿no? Tú puedes estudiarlos y extraer una parte de ellos para poder combatir. De hecho, la historia del crimen así nos lo enseña. Ted Bundy es la persona, el asesino en serie norteamericano, que ayuda a los norteamericanos a luchar contra algunos otros asesinos, como el asesino de el Green River, o sea, el Río Verde. Los crímenes que nos cuentan los norteamericanos en el cine muchas veces están basados en crímenes reales. Por ejemplo, Psicosis de Hitchcock, pues está basada en la historia real de Ed Gein en Plainfield, Estados Unidos, donde un individuo desenterraba a los muertos de su cementerio y acaba asesinando a personas de su entorno, de su propio pueblo, y acaba fabricándose con los cadáveres pues cosas terribles, como un cinturón con pezones de mamas humanas, o preparándose esa especie de chaleco que vemos en Buffalo Bill, de estas películas de Aníbal, que parece el individuo al ponérselo una mujer, porque conserva el cuerpo de una mujer, pero en realidad solo son la piel y el pellejo, etcétera, y se ha fabricado desde lámparas hasta con los cráneos copas para beber o para comer, etcétera, ¿no? Todo esto fue encontrado en Plainfield, en Wisconsin, Estados Unidos, en la casa de Ed Gein, que es un asesino emblemático en el cual están basadas varias series de terror de Hollywood que conocemos. Psicosis de Hitchcock, La Matanza de Texas, bueno, pues algunas de las más importantes películas aquí o allá han cogido trozos de esta biografía real. En España han sucedido cosas parecidas y sin embargo han pasado desapercibidas. Incluso yo he visto a policías declarar delante de jueces diciendo que los asesinos en serie no existen, que son fruto de la imaginación calenturienta de los periodistas. Así nos va. Es decir, hombre, a mí me entraron muchas ganas de preguntarle, oiga, perdone, inspector, ¿qué está usted leyendo ahora? ¿No? ¿Está leyendo el manual del perfecto policía? ¿Está leyendo Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Qué está usted leyendo para decir que nosotros tenemos estos apretones calenturientos cuando se puede demostrar que desde 1800 hay datos, documentación de los asesinos en serie españoles? Bueno, es obvio que hay gente para todo. Hay gente capaz de negar hasta las cosas más evidentes, ¿no? Pero puede haber detrás de eso también esa intención de demostrarle a la sociedad que todo está controlado, que el delito está controlado, que los delincuentes están controlados, que en España no puede haber asesinos en serie, que eso es una cosa de los americanos. Bueno, los americanos tienen cosas negativas, por supuesto, pero esto de coger la realidad y llevarla al cine, que parece y que hay personas que no tienen más alcance y ven que, bueno, el morbo, estas películas violentas, bueno, en esas películas vemos el reflejo de nuestras preocupaciones, de nuestras obsesiones, y claro, nos llevan al extremo, nos hacen zozobrar, nos hacen preocuparnos, nos asustan, pero tienen ese doble objetivo. Por un lado, ponernos frente a comportamientos que se han dado en la realidad, como al que se refería Francisco Pérez Avellán, Ed Gein, ¿no? Que efectivamente inspiró muchas películas porque su comportamiento fue tan asombroso, en el peor de los sentidos, pero sin duda fue capaz de causar el asombro y el terror de toda la sociedad, ¿no? Porque rozaba muchos aspectos de esa otra realidad que nos da miedo, los cementerios, la muerte, el crimen, la sangre, y luego esa obsesión por convertirse en otra persona, por ponerse sobre su piel otra piel. Era un personaje que daba miedo, pero que nos enseñaba mucho, y por eso los americanos lo trasladaron al cine. En España lo hemos hecho también, pero de una manera mucho más modesta. Y como digo, es cierto que se ha tratado de mirar hacia otro lado, que hasta que llegó Jarabo, en el año 58, en España se repetía una y otra vez que aquí no podía actuar ese asesino inteligente, ese asesino que preparaba las escenas del crimen, que aquí era todo
muerte en reyerta, asesinato a golpe de navaja, que aquí no había maldad, que no había premeditación, que las cosas ocurrían de una manera natural, si es que el crimen y la muerte violenta puede ser natural, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estaban ejemplos que nos decían lo contrario. El hombre lobo de Galicia, el sacamantecas de Vitoria, que mató antes que Jack el Destripador, y sin embargo aquí condenamos prácticamente al olvido. Hay malos en todas partes, y el hecho de que haya asesinos en serie operando en España, o pueda haberlos, no hace que nuestra policía o nuestra Guardia Civil sea mejor o peor. Es imposible, por desgracia, tener a todos los delincuentes detenidos, controlados. Por eso, nosotros también tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. Tenemos que elegir las personas que nos rodean y también los lugares en los que nos movemos. Y estar alerta por si detectamos algo que nos ponga sobre aviso. A veces, una buena mirada puede salvarnos de muchas cosas. Una de las víctimas del violador de pirámides, que fue además la mujer que logró que lo atraparan, se salvó porque notó algo extraño, porque percibió que esa persona que quería entrar con ella en el ascensor era peligrosa. Y lo detectó no porque fuera especialmente inteligente ni porque tuviera un sexto sentido más afinado de lo normal. Lo detectó simplemente porque estaba alerta, porque sabía que esto podía ocurrir. Por eso tenemos que estar pendientes de lo que nos rodea, de lo que ocurre. Y por supuesto los periodistas tienen que informar de lo que sucede y de las amenazas que puede haber en un determinado entorno. Estudiar el crimen puede resultar muy positivo. Nos puede ayudar de verdad, además de lo entretenido que es. Francisco Pérez Avellán pensaba que el crimen nos asusta y nos da miedo por algo muy concreto. Vamos a escucharle. Cuando nos da miedo una situación en el cine o en la lectura de un hecho criminal, debemos pensar que es que tememos que nosotros podríamos estar en ese crimen y además del lado del malo, es decir, tememos que podríamos ser ese malo. Pensemos, reflexionemos y nos daremos cuenta que en una cuestión de especie nos reconocemos en algo de esos rasgos que ese individuo ha hecho. De ahí el tema de que lo apartemos diciendo, este tío está loco, ¿qué cosa ha hecho?, ¿no? Pero a veces encontramos ecos en nuestra mente de que alguna vez hemos pensado en quitarnos de encima a Menganito, precisamente a hachazos como ha hecho ese, ¿no? Pone un poco los pelos de punta. ¿Y tú? ¿Crees que serías capaz de matar? ¿Crees que serías capaz de cometer un crimen violento? No digo ya de convertirte en un asesino en serie. Quiero creer que eso es mucho más difícil. Pero el asesino en serie, el criminal violento, en realidad es como tú. No hay nada que lo diferencie. Es cierto que algunos asesinos han vivido infancias muy difíciles, pero otros no. Hay algunos asesinos que eligen matar. Hay algunos asesinos que deciden vengarse de la sociedad a través del crimen. Ahí tenemos, por ejemplo, al asesino de la Baraja. Nadie pudo prever que un muchacho como él iba a convertirse en un asesino en serie. Seguramente ni tú ni yo seríamos capaces de matar fríamente, al menos en nuestras circunstancias actuales. Nunca se sabe. Lo que quiero que entiendas es que el monstruo está detrás de la piel. Está en el interior, que no se ve a simple vista. Que el asesino puede ser guapo, como Ted Bundy. Que el asesino puede ser amable, de la misma manera que el maltratador luego es una persona muy agradable en reuniones sociales y se transforma en una criatura odiosa en el interior de su casa. Y quiero que tengas claro, porque por eso estás aquí, porque
te has convertido en un amigo mío, que a tu alrededor hay gente mala, que hay personas que pueden hacerte daño, pero que tienes la responsabilidad de protegerte, de alejar de ti todo aquello que te haga daño. El mal existe a pesar de que hay una corriente aplastante a la que no le gusta que utilicemos las palabras bien y mal, que nos hablan de todo ese tono de grises que hay en medio, a pesar de esa corriente buenista que se traslada ahora también a la gran pantalla y también a las plataformas de streaming, esa corriente que coloca a los asesinos, a los malvados, siempre en esa zona gris donde efectivamente cometen crímenes terroríficos y violentos, pero siempre hay una explicación, siempre le han empujado al crimen. Hemos visto hasta cómo se ha desdibujado la figura del Joker, un personaje de cómic que lógicamente representa el antagonista de Batman, ¿no? Un personaje sobre todo malvado y que ha sido convertido en un hombre machacado por la sociedad, en un hombre enfermo y que de alguna manera, después de ser humillado, pues ha tenido que delinquir. Pobres asesinos, ¿verdad? Yo, que sé muy poco de esto, pero llevo mucho tiempo estudiando a los asesinos y recorriendo las calles para recoger los sucesos que allí ocurren, te digo que el que hace el mal lo hace porque busca un beneficio propio y que nadie puede empujarte a matar. Es algo que tú eliges. Por supuesto, están los sucesos violentos protagonizados por personas no responsables, pero son prácticamente insignificantes. Ya he repetido en otras ocasiones que los locos matan muy poco, que los enfermos mentales bastante tienen con lo que tienen y que, por desgracia, muchas veces se hacen daño a sí mismos. Los malos están ahí fuera y es difícil reconocerlos a simple vista. De hecho, los más peligrosos suelen tener cara de ángel. Pero no te asustes, los buenos somos más y con el conocimiento podemos vencerlos. Aquí te espero en el próximo programa.